nombre es Andrés Velázquez del programa Hable con Poder. Hoy vamos a tener con nosotros el capítulo 7. El capítulo 7 es un capítulo muy interesante porque primero ya estamos empezando a cerrar todo este proceso que ya llevamos con 6 capítulos anteriores. El capítulo 7 es acerca de auditorios difíciles, cómo manejar auditorios difíciles, cómo entenderlos, sobre todo cómo entenderlos y manejarlos, porque el manejarlos implica entenderlos primero. Todos hemos tenido experiencias con auditorios difíciles, experiencias de todo tipo. ¿Por qué digo de todo tipo? Porque los auditorios no solamente se trata de las personas, también se trata del espacio en el que van a estar contenidas esas personas. Lo que hay que tener en cuenta aquí, por ejemplo, es que uno tiene que estar preparado para prácticamente cualquier cosa que pueda suceder. Solo por poner un ejemplo, ¿cuántas veces han llegado ustedes a un auditorio, bien sea como conferencistas o bien sea como participantes del programa que se va a dictar, y se dan cuenta que el auditorio es muy pequeño o por el contrario, es muy grande? Entonces, por ejemplo, van 25 personas a un auditorio en el que le caben 500 o 1000 personas. Entonces, esos aspectos son importantes. ¿Por qué? Si tú llegas a un auditorio que es muy grande, por ejemplo, y tienes muy pocas personas, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar ahí? Va a darte la sensación de que el auditorio está casi vacío, cuando en realidad 25 personas es un auditorio ya grande. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, en un caso de esos? Tratar de asegurarnos que en un auditorio grande van a haber muchas personas y que en un auditorio pequeño o mediano van a haber pocas personas. Por ejemplo, eso es un aspecto, es más psicológico de la parte del auditorio, pero es importante tenerlo en cuenta. O aquellas cosas como esos imprevistos, como el hecho de que no encontraste el archivo que necesitabas presentar. En el otro lado, en el lado ya del auditorio, con respecto a las personas como tal, es importante considerar que, recuerda, cada tipo de persona es distinta, cada tipo de persona tiene su propio estilo de personalidad. Y aunque uno no puede adaptar una conferencia para todo el mundo, sí puede adaptar la conferencia o una conferencia para distintos grupos de personas que estén categorizados según sus estilos. Esto, digamos que pues es una técnica más que un arte, pero cada vez que lo realizas se va convirtiendo en una obra de arte. Tu obra de arte es, en este caso, por ejemplo, crear una presentación que sea muy atractiva y que al mismo tiempo impacte a las personas con las que estás dirigiendo tu mensaje. Entonces lo que vamos a hacer es empezar pensando en el pasado orientado a aquellos momentos en donde tuviste una buena y una mala experiencia, o donde tuviste buenas o malas experiencias con un auditorio. Piensa, por ejemplo, que en este caso puedes hacer una lista con un cuaderno y un lapicero, y en un lado del cuaderno puedes enlistar todas esas situaciones positivas relacionadas con el auditorio y todas esas situaciones negativas relacionadas con el auditorio. Lo que puedes hacer es que puedes pensar, por un lado, separas la parte de lo que te fue bien haciendo con respecto al auditorio físico, es decir, la parte de sonido, la parte de facilidades como las mesas o las sillas o los tableros en los que tenías que escribir, o sea, todo lo que tiene que ver con las facilidades del sitio. Pero por el otro lado piensa en el auditorio como personas, o sea, la gente a la que vas a dirigir tu mensaje. Entonces puedes hacer una lista de las cosas positivas que te ocurrieron y de las cosas negativas que te ocurrieron con respecto al auditorio físico, y las cosas positivas y las cosas negativas que te ocurrieron con respecto al auditorio, pero el auditorio relacionado con las personas. Piensa qué pasó. Vamos a tomar el caso del auditorio físico, por ejemplo, y pensar qué tipo de cosas pueden ocurrir negativas en lo que respecta al auditorio como tal. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, que llegues y hayan pocas sillas, entonces haya que recurrir a la persona logística para que consiga más. Esto distrae a las personas. O que si se requiere que entreguen material como
como lapiceros y cuadernos para cada uno y no lo tienen en ese momento, entonces hay que conseguir los que están faltando, los que son restantes. O que llegas y te encuentras que la iluminación no es buena. La iluminación no es buena, puede no ser buena desde dos puntos de vista. Uno, o está muy iluminada y eso te afecta al momento de hablar con otras personas porque te dan la cara, o está muy poco iluminado y es un sitio oscuro. Entonces, estas cosas pueden causar algún tipo de distracción en las personas que están siendo receptoras de tu mensaje. Lo otro es pensar en aspectos como, por ejemplo, que sea un sitio cerca de una calle o cerca de una avenida y se oiga mucho ruido. Esto también tienes que planearlo. Eso quiere decir que vas a tener que hablar más fuerte o que vas a tener que enfocarte más en tus diapositivas en lugar de hablar del tema que tú manejas. Otro aspecto negativo que puede presentarse con respecto al auditorio es que no te funcionen los equipos, es decir, que no te funcione el video BIM, que no te funcione el micrófono o que no te funcione incluso tu mismo computador o el computador que te han asignado. Estas son cosas que le han pasado a todo el mundo, a todo el mundo. Yo no conozco una persona a la que nunca se le haya perdido un archivo, una persona a la que nunca le haya ocurrido algo con respecto a los contenidos que ha preparado y se le han embolatado. Entonces todas estas cosas también pueden ocurrir. O por ejemplo, que se vaya la luz. Es un aspecto importante porque si es un computador portátil que mantiene su batería, pues no hay ningún problema. Pero si es un computador de mesa, inmediatamente se va a desconectar. En ese caso, por ejemplo, si has tenido experiencias de ese tipo, es importante anotarlas y ver qué se puede hacer con respecto a esas situaciones. A mí, por ejemplo, ¿qué me ha pasado frecuentemente? Yo casi no pierdo archivos porque yo soy muy prevenido. Yo los guardo en mi memoria USB, los mando a mi correo electrónico, tengo una copia en mi computador y aparte de eso, cuando es un archivo muy importante, le hago una copia también dentro del computador y en algunos casos en mi dispositivo de archivos portátil. Pero hay cosas que le pueden pasar a cualquier persona que uno no puede planear. Nadie puede planear una pérdida de energía, así que ya no haya energía eléctrica en un auditorio. Entonces imagina, por ejemplo, qué pasaría si estás en un auditorio que de por sí ya es oscuro, se va la luz y entonces pierdes visibilidad con respecto a tu auditorio, pero además tampoco estás teniendo los visuales con los cuales podrías recurrir, porque en un auditorio es normal presentar los aspectos que quieres presentar con la luz tenue o incluso apagada para que la iluminación de la presentación por sí sola ilumine parte de lo que necesitas. Pero ¿y qué tal si quedas completamente a oscuras? ¿Qué harías? Eso es una situación difícil de manejar. No solamente es una situación difícil de manejar, sino que tu público puede volverse agresivo, puede alterarse, o simplemente pueden empezar a irse. O, no voy a decir que en el peor de los casos, pero hay uno de esos casos en donde estos auditorios son muy oscuros, también tienen aire acondicionado muy, muy fresquito, muy rico. Entonces hay gente que sencillamente se duerme, se queda dormida en el auditorio. ¿Cómo prevenir estas cosas? ¿Cómo estar preparado? ¿Cómo reaccionar? Esto es lo que queremos que hagas en este ejercicio previo del capítulo, anotando todas estas cosas. ¿Qué situaciones podrían presentarse que sean negativas? ¿Qué situaciones positivas podrían presentarse que sean algo sobre lo cual se podría trabajar o extenderte? Estoy pensando, por ejemplo, que si uno se queda sin luz en un auditorio que es muy oscuro, uno puede planear un ejercicio entonces, por ejemplo. Si estás hablando de un tema que sea relevante y que sobre el cual la gente pueda hacer un proceso de reflexión, pues es perfecto, digamos que se vaya la luz por un momento mientras le das tiempo a que la luz regrese, porque normalmente no se queda un auditorio sin luz durante mucho tiempo. Le puedes dar a la gente el espacio para que, digamos, medite o se ponga a pensar en el tema del que estás hablando. Esa es una forma interesante, digamos, de conectar tu tema con
con el hecho de un imprevisto como el que se dio. E incluso hay casos en donde el hecho de que se vaya la luz se puede convertir en parte del flujo de tu presentación, o sea, como que intencionalmente alteres el flujo de energía para que la gente se concentre en algo que tú quieras decir. Entonces, es importante que hagas este listado, que hagas estas memorias de cosas que te hayan ocurrido antes, que sean positivas o negativas. Y no solamente a ti, o sea, lo que estoy diciendo no es que te hayan ocurrido a ti como conferencista, porque quizás tú nunca lo has hecho, pero sí que te haya ocurrido anteriormente, incluso como participante de una conferencia, que ha ocurrido, incluso si tú has sido una de esas personas que se burla del que está enfrente, pues mira, ¿qué fue lo que esa persona hizo? ¿Qué fue lo que esa persona dijo? Es importante considerar eso porque todo eso que tú has vivido como participante lo puedes utilizar pues en tu momento para exponer un tema que quieras exponer. Eso es interesante, hablar desde la experiencia personal porque lo vas a hacer de forma natural. Este es uno de los primeros puntos que vamos a tocar. El segundo punto es si la mayoría son hombres o la mayoría son mujeres. Cuando la mayoría son mujeres, tú tienes que orientar el tema de una forma en que las mujeres se sientan más captadas por lo que vas a decir. Si tu auditorio son hombres, pues tú no vas a hablar de lo mismo que hablarías con las mujeres. Si tu auditorio son más hombres que mujeres, probablemente no puedes hacer comentarios sexistas con respecto a los hombres, pues porque eso te va a traer problemas. Pero si son más mujeres que hombres, pues probablemente puedes hacer eventualmente un chiste para romper el hielo pues, que tenga que ver con hombres, pero digamos que todas las mujeres que están en ese momento te van a respaldar. También tienes un tipo de auditorio y es el auditorio de personas que son jóvenes y digamos entre comillas los que son más viejitos. Es decir, normalmente están las personas que asisten a una conferencia que está dirigida a personas de últimos años de colegio o de sus primeros años en la universidad, pero también tienes personas que pues ya están en otro momento de su vida y que no están acostumbradas, digamos, a ir a conferencias. En otro lugar tienes, por ejemplo, personas que son experimentadas y personas que son poco experimentadas. Con cada uno de estos tipos de personas, la comunicación hay que manejarla de una forma distinta. No solamente la comunicación en los contenidos, sino la forma en que la estás transmitiendo. ¿Qué otros tipos de auditorios existen? Por ejemplo, eh, si son si estás dirigiendo un tema para empresarios o estás dirigiendo un tema para empleados. O si estás dirigiendo un tema para empresarios, si son empresarios nuevos o si son empresarios que ya son antiguos. O, por ejemplo, el auditorio también puede estar compuesto por personas que en su mayoría son digamos, de ciertos círculos sociales, digamos, círculos sociales de personas que tienen, digamos, más dinero y personas que tienen menos dinero. Esto es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú vas a citar ejemplos, tú no puedes decir o tú no puedes citar muchas veces ejemplos de viajes o de las cosas que tienes o de las cosas que has comprado, porque si estás dirigiéndolo a un auditorio que no puede tener la posibilidad de comprar o de acceder a esas cosas de las que tú estás hablando, pues eso puede causar un poco de incomodidad. Por otro lado, si por ejemplo tienes un auditorio que está, digamos, acostumbrado a cosas un poco más sofisticadas, pues tú no vas a hablar de las personas que todo el mundo conoce, sino quizás de cosas que están de moda o de cosas que están en boga tecnológica. Entonces, todo esto hace parte, digamos, de algunos tipos de auditorios. También puedes tener en consideración que, como hemos dicho antes, los tipos de auditorios también es la parte física del auditorio como tal.
Entonces los auditorios como contenedores de personas. Vas a tener auditorios que son rectos en lugar de auditorios que son como medias lunas, por ejemplo. O vas a tener auditorios en donde las sillas son muy cómodas, auditorios en donde las sillas son muy incómodas, o auditorios en donde las sillas se mueven, auditorios en donde las sillas están fijas. Porque si tú, por ejemplo, vas a hacer un ejercicio que requiere que la gente se ponga de pie, retire sus sillas para poder hacer un espacio en el centro, pues si tú llegaste a un auditorio en donde las sillas están fijas, pues eso te va a causar problemas de dinámica con la gente a la que le estás dirigiendo tu temática. Lo otro es si el auditorio se presta para hacer ejercicios, por ejemplo, en donde la gente pueda saltar o en donde la gente se pueda mover. También, y esto tengo que reconocer que se me ha olvidado, no por completo, pero lo había dejado en una esquinita por allá en mi memoria, hay dos grandes tipos, digamos, de trabajo académico, de trabajo de aplicación práctica en lo que son conferencias y auditorios. Y es lo que se conoce como indoors y outdoors. Los indoors son todas las cosas que se hacen adentro de un auditorio o adentro de unas oficinas o adentro de, digamos, unos headquarters o unas oficinas corporativas. Y los outdoors, tal como la palabra en inglés lo quiere indicar, es todo lo que se hace por fuera de un auditorio, o sea, fuera de las puertas. Como indoor es hacia adentro de las puertas y outdoor es hacia afuera de las puertas. Entonces, hay auditorios que vas a tener que manejar de manera outdoor. Esto quiere decir que vas a tener la posibilidad de hablar con ellos al aire libre o hacer ejercicios al aire libre. Si tú tienes un grupo grande de personas, muy grande de personas, por fuera, quizás te van a escuchar muy poco. Entonces, por ejemplo, en este caso, en estos tipos de auditorios, es importante conseguir a unos ayudantes por grupos. Por ejemplo, que manejes, que te vayan a pagar por una conferencia a 500 personas o por una actividad outdoor a 500 personas. Tú no vas a poder manejar 500 personas, es difícil. La sugerencia que nosotros hacemos es que tú contrates, digamos, 5 o 6 personas o un poco más y agrupas a la gente en grupos de 20 o 25 personas y a cada persona que hayas contratado le asignas 2 grupos. De esa manera tú lo que vas a hacer es controlar la comunicación, pero no hablando tú, sino hablando a través de la gente que has contratado que te está ayudando a manejar a estas personas. Vamos a cerrar esa parte del outdoor y vamos a volver a los indoors. Hay otros tipos de auditorios relacionados, digamos, con la parte de las facilidades, y son auditorios en donde no vas a tener acceso a la tecnología, entonces todo el tiempo vas a estar hablando, no vas a poder quizás utilizar fichas solamente, vas a tener auditorios que son muy grandes pero no vas a tener micrófono, entonces vas a tener que esforzar tu voz, o quizás sea una buena idea en estos casos, por ejemplo, moverte alrededor del auditorio de tal manera que lo que no te oigan acá adelante te lo puedan oír en otros lados del auditorio. O puedes ir dando una vuelta al auditorio, de esa manera puedes poner a participar a la gente. Todos estos tipos digamos, de escenarios dentro de los auditorios se pueden presentar. Puedes, por ejemplo, llegar a un auditorio en el que sencillamente no tienes a nadie que te ayude, nadie que te apoye. Entonces, en estos casos, por ejemplo, tienes que reaccionar muy rápido porque tienes que llegar un poco más temprano para organizar las cosas, y si llegaste con el tiempo justo, pues lo más probable es que necesites pedir a la gente que te dé una espera para que tú puedas acomodar tus cosas. ¿Qué otros tipos de auditorios pueden haber con respecto a lo que es el auditorio físico como tal? Se pueden dar, por ejemplo, auditorios que se han contratado con anterioridad o se han hablado con anterioridad, pero se salen de tu presupuesto, por ejemplo, o caben dentro de tu presupuesto, pero te están exigiendo cosas adicionales para que puedas darle continuidad a tu charla. O sea, hay muchos tipos de auditorios. En el caso, por ejemplo, de los auditorios, de los tipos de auditorios con respecto a las personas, también hay que tener en cuenta que puedes encontrarte dos tipos de personas en los auditorios. Aquellos que tienen una actitud abierta frente al tema al que estás hablando y aquellos que tienen una actitud cerrada
con respecto al tema del que estás hablando. Es decir, gente que te va a criticar y gente que no te va a criticar. Entonces hay que aprender a manejar todos estos aspectos de las personas, de la manera en cómo pueden reaccionar. Te vas a encontrar con gente que es experta en el tema del que estás hablando o gente que es completamente ignorante en el tema del que estás hablando. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Quiénes son los que con mayor susceptibilidad te van a criticar? Pues los que saben más sobre el tema van a estar mucho más atentos a criticar. Yo, por ejemplo, suelo ser un participante muy crítico y de hecho he dejado de ir a conferencias porque están tocando temas que yo ya conozco. Entonces a mí no me interesa ir por más gratis o por más barato o por más interesante, porque muchas veces uno puede llegar allá a generar controversia, a hacer preguntas que el conferencista o el speaker no está en capacidad de responder, o que quizás está en capacidad de responder pero no está preparado para responder en ese momento. Esos son como los dos tipos de auditorios que es importante tener en cuenta para manejar. Los que son muy difíciles de manejar y los que son, digamos, más fáciles de manejar, dependiendo de las características que tú tengas como conferencista y de la capacidad que tengas de ver qué clase de personalidad tiene esa gente a la que le vas a dirigir tu temática. Allí, con esto terminamos otro temita dentro del capítulo y vamos a pasar a la parte del manejo de preguntas y respuestas. Este es un tema interesante, ¿por qué? Porque las preguntas y respuestas son una herramienta perfecta de improvisación y es una herramienta perfecta para prolongar el tiempo en caso de que, por ejemplo, te hayan contratado para 2 horas y tú ya llegaste a 1 hora y abarcaste todo lo que tenías que abarcar. ¿Qué puedes hacer? Empiezas a hacer muchas preguntas y esperando pues que la gente participe contigo. Pero no solamente tú vas a hacer preguntas, va a llegar un caso en que las otras personas también van a hacer preguntas. En algunos casos solo tú vas a hacer preguntas y la gente va a responder. En algunos casos la mayoría de las personas te van a hacer muchas preguntas. Esos son incluso otros 2 tipos de auditorios. Esos auditorios que son muy curiosos y los que son muy poco curiosos o completamente desinteresados. Los que están allá porque los obligaron y los que están allá porque quieren. En el manejo de preguntas, por ejemplo, tú vas a poder tener en cuenta, por ejemplo, que tienes, digamos, ciertos niveles de preguntas. Preguntas para romper el hielo, preguntas que están relacionadas con el tema y preguntas que tengan que ver, digamos, con un reto con respecto no solo al tema del que se está hablando, sino las aplicaciones del tema del que estás hablando. Eso es algo que tú puedes plantear, por ejemplo. Pero por el otro lado de las preguntas es cómo manejar preguntas difíciles que te están haciendo a ti. O sea, cómo manejar una pregunta que no esperabas, por ejemplo, una pregunta que era completamente inesperada, o una pregunta para la cual tú definitivamente no tienes una respuesta, o una pregunta para la cual tienes una respuesta, pero la respuesta te puede tomar mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, cómo manejar una pregunta que es difícil, una pregunta para la cual tú no tienes la respuesta. Tú dices, no conozco la respuesta a esa pregunta que me estás haciendo, pero si quieres me puedes dar un correo electrónico, yo averiguo esta información con la gente con la que yo trabajo y te lo envío. Quizás la persona se siente con cierta inconformidad, pero eso lo tienen que reconocer como algo de sinceridad. Ahora, tú también la puedes manejar desde la perspectiva de yo pienso que esto podría ser de esta manera, o yo opino que esto podría darse de esta forma. Así la gente va a ver que tú estás respondiendo y que quizás estás respondiendo no desde lo que es como un hecho o como una estadística, sino como lo que tú piensas que está ocurriendo. Siempre dar tu opinión, siempre al momento de preguntas difíciles, siempre dar tu opinión es muy importante como parte de la respuesta, porque tú puedes tener la respuesta o tener una opinión con respecto a la respuesta de la pregunta que te están haciendo, y ambas cosas son válidas. ¿Cuál es la diferencia? Que en una le estás dando información sacada de un libro o sacada de una fuente de datos, y en otra simplemente la persona está oyendo cuál es tu opinión, cuál es tu criterio.
Y esa es una manera también al revés de hacerle preguntas a la gente. Es, ¿usted qué opina de ese tema? Por ejemplo, tú te quedas mirando a una persona y le dices, hola, ¿cómo es tu nombre? Ok, mira, quisiera que me des tu opinión acerca de ese tema que estamos hablando. ¿Tú qué opinas? ¿Qué experiencia has tenido con esto? Quizás las personas pueden decirte aquí, no, es que yo no quiero hablar o no quiero opinar, pero la mayoría de las personas también tenemos adentro mucha curiosidad. Tal vez tenemos las preguntas, pero no tenemos, digamos, como el ánimo de hacer las preguntas. Entonces, también hay que tener en cuenta que hay personas en estos auditorios que van a querer hacerte preguntas y personas que no te van a hacer preguntas. O personas que van a querer responder preguntas y personas que no van a querer responder preguntas. En este caso tú te vas a orientar a las personas que quieran responder las preguntas, pero también es sacar digamos, de su letargo a las personas que no se mueven en el auditorio, que están de forma crítica, pero que ni quieren preguntar ni quieren responder nada. Digamos, si quieres romper el hielo con la gente, con las preguntas, es importante, digamos, empezar con los que están dispuestos. Por ejemplo, tú simplemente tienes una conferencia de 2 horas, cada 45 minutos sacas 15 minutos de preguntas antes de enlazar al siguiente tema. O hay personas, por ejemplo, que manejan un bloque informativo grande, digamos, si la conferencia es de 2 horas, manejas un bloque informativo de 1 hora 45 y 15 minutos de preguntas o 20 minutos de preguntas. También puedes tener, en este caso, digamos, si son 2 horas, puedes tener 45 minutos de contenido que estás dictando y un contenido más pequeño de preguntas en la primera hora. En la segunda hora haces exactamente lo mismo, con preguntas sobre, digamos, la segunda parte del tema, la segunda parte de lo que estás tocando, pero también al mismo tiempo puede ser unas preguntas ya como de resumen de todo lo demás. Hay distintas maneras de aproximarse a la gente que no quiere preguntar incluso, y son muy fáciles de detectar. Son personas que están distraídas, que están hablando con otras personas, que aparentemente están, por ejemplo, entrando y saliendo del auditorio. Esa es una situación que puede ocurrir muchísimo también en los tipos de auditorios. Auditorios que están muy concentrados en lo que estás diciendo, pero también auditorios en donde la gente está entrando y saliendo a comprar cosas, vuelven, están comiendo, están conversando. Esas personas, por ejemplo, que están entrando y saliendo, son perfectas para hacerles preguntas. ¿Por qué? Porque de esa manera tú les estás transfiriendo la importancia que ellos tienen dentro del grupo de personas y al mismo tiempo, al momento de que esas personas te están respondiendo, pues no solamente te están dando información adicional útil, sino que estás ganando tiempo también de tu conferencia y están haciendo que las otras personas participen, y lo mejor de todo esto es que ellos están participando. Entonces, todo esto hace parte como del esquema de manejo de preguntas y respuestas. A veces te puedes enfrentar con auditorios tan difíciles en donde tú no sepas cómo responder la mayoría de las cosas. En ese caso, pues quizás vas a tener una experiencia un poco amarga, pero lo importante es siempre reaccionar rápido y tratar de reaccionar con estilo. La salida más elegante de todas es: no sé la respuesta a esa pregunta, pero te la puedo responder a través de un correo electrónico mañana. Pero hay una segunda salida muy elegante a las preguntas y al manejo de preguntas, y es lo que te hemos dicho ahora. Es dar tu opinión. Desde mi punto de vista, yo creo que, y de esa manera vas a tener un manejo de preguntas y respuestas en el auditorio que va a ser muy efectivo. Esta es la recomendación que te hacemos en esta parte del capítulo. Te vas a dar cuenta que se van a hacer preguntas que son repetidas, que son difíciles, preguntas que son aclaratorias, en fin, vas a encontrar infinidad de preguntas de todo tipo, y pues tienes 3 días para responder. Ya sabes, es sabiendo exactamente, es decir, conociendo tu tema, dando tu opinión, o simplemente diciéndole a la persona que le respondes después. O sea, eso es completamente válido. Con respecto a la parte del manejo de críticas, que es un punto muy importante,
enlazándolo con los otros temas de los que hemos hablado, como es la parte del manejo de preguntas, te vas a dar cuenta que están enlazadas porque la gente también a veces pregunta por criticar, o sea, la gente a veces pregunta para hacerte una crítica, las preguntas son críticas de alguna forma escondidas. Las críticas son importantes y quiero que entiendas esto desde ahora, porque de alguna manera quien te critica en el fondo te está halagando, te está alabando, se está convirtiendo en un fanático tuyo enmascarado. Entonces tómalo desde esa perspectiva, es interesante, y por eso desde esta misma perspectiva las críticas hay que asumirlas con toda la tranquilidad del mundo, hay que asumirlas con mucha tranquilidad, como si fueras Jesucristo, Mahatma Gandhi, como si fueras Buda, como si fueras Mahoma, o sea, asumirlas con una tranquilidad espiritual absoluta. Pero como sé que evidentemente te van a afectar las críticas, te van a molestar, yo tengo 3 consejos fundamentales para el manejo de críticas. Lo primero es, si te critican, asúmelo como una retroalimentación, es decir, que la crítica te va a convertir en una mejor persona a partir de un momento porque te vas a dar cuenta de algo que estás haciendo mal y que puedes empezar a hacer bien. Lo segundo es, manéjala con todo el humor posible que haya detrás de eso. Es por eso que existen caricaturistas. Si te das cuenta, los caricaturistas lo que hacen es tomar las críticas globales y las convierten en una caricatura en la que, si bien hay personas que pueden salir ofendidas a través de una caricatura, la crítica reduce su impacto. Entonces, mi consejo es, caricaturiza en tu mente esas críticas. Haz de cuenta que estás siendo parte de una caricatura en el momento de ser criticada. Y el otro aspecto del manejo de críticas que es muy importante y además es el más valioso de todos, puede que sea una forma de huir de los problemas, que no se trata de eso, pero una forma perfecta de hacer manejo de críticas es sencillamente ignorarlas. Es como imaginar que las personas que te están haciendo críticas simplemente están moviendo su boca, que no están diciendo nada, tú no estás oyendo absolutamente nada, y ellos están ahí hablando solos, diciendo cosas, como alegando, pero no los estás oyendo, déjalos allá, quieticos, esa gente no te sirve para nada. Eso es una manera interesante de manejar las críticas, no es la ideal porque pues de todas maneras nos van a afectar y lo que yo estoy diciendo parece ser muy fácil en este momento, pero otra cosa es llevarlo a cabo. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente yo sufría mucho por las críticas, pues porque yo quería o de alguna forma consideraba que yo era una buena persona y que yo no debía ser criticado, pero siempre hay gente que dice cosas malas de uno, que te dicen cosas que podrían incomodarte, pero tú siempre vas a tener personas que por otro lado te están apoyando, te están balanceando. Al día de hoy no es que no me molesten las críticas, todavía me molestan, me irritan, pero mi posición es simplemente, ¿yo qué puedo hacer? La gente me va a criticar, o sea, yo no voy a dejar de ser quien soy para complacer a otras personas. En este caso, si bien tú vas a querer complacer a tu público porque además son clientes potenciales tuyos, pues desafortunadamente, como te habíamos dicho anteriormente, tú eres un ser humano, tú te puedes equivocar. Con esto cerramos esta parte del manejo de críticas y queremos tocar un tema que es un tema con el que ya vamos a cerrar este capítulo 7 y es la pérdida de hilo. ¿A quién no se le ha olvidado lo que quiere decir en una conferencia? Todos hemos pasado por eso, incluso las personas más brillantes del mundo, las personas más experimentadas del mundo, las personas que más fogueo han tenido en conferencias con distintos tipos de auditorios de todas partes, todos hemos perdido el hilo, todos hemos perdido el hilo de una u otra manera, bien porque se trata de un problema con los visuales o bien porque se trata de un problema simplemente con que no recuerdo qué es lo que tengo en mi cabeza para decir. Ese es el punto clave de la pérdida de hilo. Tienes que crear un mapa mental, un mapa en tu cabeza, un mapa de ideas muy claras. Mi sugerencia es mantén un mapa compuesto siempre por la fórmula 5. Es una fórmula que yo me inventé que se llama la fórmula 5 y es agrupa todas las cosas por 5 o por 3. Entre menos grupos tengas mejor. Entonces si digamos es un tema muy amplio,
agrupas los temas más importantes en 5 temas y cada tema en 5 subtemas. De esa manera vas a poder evacuar cada tema con cierta fluidez. No importa si el flujo parece no tener coherencia, después tú puedes ir enlazando unas cosas con otras. Te vas a dar cuenta que en la medida en que pasa el tiempo, tú vas a ir encontrando hilos conductores entre cada uno de los temas. Y eso es importante. Entonces, la clave para no perder el hilo es tener un mapa de ideas claras y empezar a utilizar estas ideas como conectores. Por ejemplo, no sé, en este caso, si yo estoy hablando de la pérdida de hilo y se me va el hilo, pues yo lo que puedo decir en ese momento es, retomando con algo que habíamos dicho anteriormente con respecto a este tema que tiene que ver con la pérdida de hilo, lo que podemos decir es que si anteriormente habíamos hablado sobre las críticas, ahora una crítica, por ejemplo, te podría hacer perder el hilo. En este momento lo que estoy haciendo es improvisar porque necesito acordarme de otras cosas que quiero decir. No es lo que me ocurrió en este momento, lo estoy simplemente citando como un ejemplo, pero lo importante es que llenes tu cabeza de un flujo lógico de información, que seas conocedora de tu tema, que lo estudies. Obviamente previamente hay que estudiarlo porque esto es importante, estudiar tus temas es importante porque de otra manera pues no vas a ser tampoco vista como experta en un tema, pero el éxito para sobrepasar la pérdida del hilo que te puede además causar un miedo escénico, el tenaz, el estar parado y no saber qué decir, es busca palabras que sean conectoras de frases que te lleven a otro lugar de conocimiento, como lo que habíamos mencionado en un capítulo anterior. De esta manera nos podemos dar cuenta que cuando tú dices cosas como de esta manera, nos podemos dar cuenta que en ese momento te das cuenta que tienes tanto tiempo para pensar en otras cosas que te permitan volver al hilo conductor, que es un buen ejercicio empezar a manejar esos conectores verbales, esos conectores de comunicación. De esto, eventualmente vamos a poder tener la oportunidad de darte una asesoría personal. Si nos escribes, nosotros vamos a publicar también un blog en el que te vas a dar cuenta de algunos aspectos que pueden estar relacionados con esto, que pueden ser útiles para ti, para la implementación de tus proyectos de hablar en público. Así que no te preocupes, todo esto lo vamos a ir enlazando más adelante con otros temas, no solamente con los anteriores, sino con los que vienen. Y lo más importante, lo vas a ir enlazando cada vez más con la práctica. La práctica define al maestro, es algo que le dicen a uno todo el tiempo y es verdad. Con esto cerramos el capítulo 7 y esperamos que nos veamos en el próximo capítulo, que es el capítulo 8. Vamos a tocar otro tema. Queremos que estés aquí con nosotros y que antes de finalizar con esto hagamos un ejercicio de cierre del capítulo. El ejercicio de cierre del capítulo es muy sencillo. Vamos a repetir una parte de lo que hicimos inicialmente y es, vas a coger tu cuaderno o tu diario, lo que tú quieras, un lapicero, y vas a escribir todas esas experiencias del pasado que tuviste, cuando eras participante de una conferencia o cuando eras conferencista, y vas a hacer una lista de todas esas cosas que tuviste que pueden ocurrir mal en un auditorio, bien sea con relación a los equipos, con relación al auditorio en sí, con relación a las sillas, con relación al escenario, con relación al tamaño, con relación a la iluminación, con relación a la ventilación, con relación a la localización del auditorio en el que estás. Pero también vas a hacer una lista de las cosas positivas y negativas de la gente con las que tú has compartido un espacio de conferencia como participante o como conferencista. ¿Sabes? Si hubo gente que reaccionó negativamente, cómo reaccionaron, si gritaban, si hacían chistes, si molestaban, si se quedaban callados, si por el contrario hablaban mucho, si eran muy ruidosos, si preguntaban mucho. Todo eso es lo que queremos que tú enlistes. Y queremos que lo enlistes, ¿por qué? Porque sabemos que en la medida en que tú haces una lista de eso, en la medida en que tú lo registras, lo estás haciendo consciente. Y estás empezando a crear una mecánica mental que te permita reaccionar rápidamente a esas situaciones. O evadirlas, o asumirlas y salir de ellas con elegancia. Ese es el ejercicio con el que queremos cerrar y muchas gracias.